Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, que transmite Canal C en su horario habitual de los lunes a las 23 horas, los martes a las 16 horas y en otros días de la semana en horarios no establecidos anticipadamente. Hoy no vamos a tener invitado, con Eduardo vamos a tener un diálogo porque hay dos efemérides importantes que se celebran esta semana, que son la fundación de esta ciudad y la Declaración de la Independencia, de la que se cumple nada menos que 200 años. Vamos a hablar en los dos bloques con Prudencio de esos dos temas. No hemos preparado nada, nunca preparamos nada. O si ustedes prefieren, venimos preparando las cosas hace 60 años, Prudencio. Porque hace 60 años que estamos charlando de los temas interesantes. Cada vez mientras somos más grandes, nos interesan los temas más profundos. No puede ser, yo soy mucho más chico, 60 años, no puedo acordarme, así que... Entonces me he equivocado. Bueno, esperemos que les guste el diálogo que vamos a tener. Nos vamos a orientar no tanto en el qué, que ustedes ya lo han conocido y lo han escuchado tantas veces, sino en el por qué, si es que podemos desentrañar los porqués, Prudencio. Lo intentaremos. ¿Nos acompañan? Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Me voy a ocupar de un tema del cual nos hemos ocupado yo otras veces y en particular Eduardo, pero quiero verlos desde otro, plantearlo desde otra perspectiva. Es el de la corrupción. Hoy en la Argentina un tema que está en el tintero, está permanentemente en la opinión pública por los acontecimientos que todos ustedes conocen y que últimamente se han prodigado realmente con una gran generosidad, por llamarlo de alguna manera. Empecemos por analizar de dónde viene la palabra corrupción, y esto no es un capricho semántico o un preciosismo cultural, sino que siempre nos ayuda a entender un poco el significado de las palabras, conocer de dónde proviene. Corrupción es una palabra de origen latino, tiene el prefijo co, que significa hacer algo juntos, cooperar, comensal, etc. Y la otra que es rumpere es romper, destruir, desarmar algo. Entonces, ¿qué significa corrupción? Significa que dos o más personas se juntan para destruir algo. La corrupción empezó a usarse sobre todo para hablar de la degradación de la sustancia biológica de los animales, del reino animal, es decir, la podredumbre, la corrupción de la carne. Cuando mueren los seres y los animales, se corrompe su carne. Luego se fue extendiendo casi como una metáfora para aludir a otras actitudes, como por ejemplo, corromper algo pasó a ser también prostituir algo, pasó a ser también hacer algo mal hecho que dejaba como consecuencia la destrucción de un valor. Y hoy se utiliza fundamentalmente para hablar de la comisión de delitos y particularmente en el ámbito político, es decir, de los delitos que se cometen desde el gobierno o desde el poder, como suele decirse. Ahora bien, ¿por qué la corrupción ha aumentado en la forma en que lo ha hecho en nuestro país? ¿Es porque hemos tenido simplemente la mala suerte de una sucesión de gobiernos que han incurrido en ella y últimamente que la han desarrollado hasta niveles realmente insospechados? ¿No tiene eso que ver con una conducta colectiva? ¿No vemos detrás de eso una complacencia de la sociedad en su conjunto para quienes caen en la corrupción?
Me pregunto, ¿no sabíamos cuando votamos por segunda vez a algunos gobernantes que ya nos habían mostrado que eran corruptos? ¿Qué excusa tenemos entonces como sociedad? No individualmente, porque uno puede decirme, yo no lo voté a fulano de tal, no tengo responsabilidad. No la tiene en términos personales, pero la tenemos todos en cuanto conformamos la sociedad que en su conjunto toma decisiones de esa naturaleza. ¿Podemos excluirnos de la responsabilidad siendo parte de una sociedad que vuelve a elegir a alguien que ya demostró ser corrupto? De una sociedad que incluso es cordial, es amigable con los corruptos sabiendo que lo son. Parece que nuestra reacción contra la corrupción se produce solo cuando hay corrupción escandalosa, es decir, cuando aparece gente que sabemos que está en actos de corrupción contando billetes mientras fuma puros y toma whisky importado, en un lugar donde sabemos que se realizan actos corruptos. O cuando un señor que ocupó un cargo importante en el gobierno saliente se lo descubre tirando bolsos cargados de millones de dólares en un convento. Parece ser que solo cuando eso ocurre o cuando la crisis que sobreviene, cuando hay que pagar las facturas de un gobierno corrupto, pesa sobre nuestros bolsillos y empezamos a ver que la corrupción de esos individuos es la causa de nuestra situación actual. Entonces, cuando se nos toque el bolsillo, reaccionamos. ¿Reaccionamos entonces por un principio ético o reaccionamos simplemente porque esto cobramos conciencia por fin que nos perjudica? Eduardo lo ha dicho más de una vez, hay dos tipos de corrupción, hay muchos, pero fundamentalmente hay que distinguir entre los actos de corrupción, que van a estar en todo el mundo, porque el hombre en su naturaleza también tiene una tendencia a cometerlos. Si no existiera esa tendencia, no harían falta ni las leyes ni la justicia del crimen. Pero hay que distinguir claramente los actos de corrupción que en los países serios existen, pero son castigados cuando se descubren, del estado de corrupción. El estado de corrupción es cuando la corrupción está institucionalizada, como bien lo he señalado y explicado Eduardo más de una vez. Cuando los actos comunes, casi todos los actos que se realizan dentro de la sociedad están impregnados de corrupción. Y sobre todo, cuando todos los actos políticos de quienes gobiernan están también manchados con la corrupción. Entonces, yo creo que si queremos realmente salvarnos de este mal, que es un mal que no solo tiene consecuencias de naturaleza ética, que ya eso solo debería ser suficiente en un pueblo moralmente sano para condenarlo y evitarlo, sino porque tiene consecuencias económicas y los perjudicados somos nosotros. ¿Qué es la corrupción desde la función pública? Muy simple, es la utilización de los medios que tiene un individuo al que se le ha confiado la administración de un Estado, municipal, provincial, nacional, en beneficio de sí mismo y no de la comunidad. Esta definición ya la he dado otras veces. Ahora bien, es común escuchar, y a menudo lo oímos, que hay gente que dice, sí, roba pero hace, corruptos son todos, pero este por lo menos hace cosas, participa. Yo me pregunto, ¿el límite de la corrupción es simplemente cuantitativo? Lo que importa es cuánto robó, no que haya robado. Y por otra parte, dejando de lado lo ético que parece que no nos conmueve demasiado, porque sí, las encuestas por ahí hablan de que la corrupción está en los primeros problemas que advertimos, solo cuando se llega a esos extremos que recién decía, el escándalo o la pobreza consecuencia de esa corrupción. Ahora, insisto en la pregunta, ¿el límite tiene que ser cuantitativo? Cuando un individuo que está en el gobierno roba un poquito, está pasando el límite de lo ético, está incorporándose en un terreno que no tiene fronteras, inconmensurable. Y el gobierno que le sigue, cuando ese primero quede impune, es decir, no se lo castigue por su acto de corrupción, cuando la sociedad no lo castigue y la justicia no lo castigue, entonces el que sigue va a robar un poco más. Y eso va a ir creciendo hasta que llegue la corrupción escandalosa que hemos padecido en los últimos 12 años.
a donde no había límites, a donde incluso la justicia era cómplice, porque esto es hora de que lo digamos, la justicia ha sido cómplice, y muchos de los jueces que hoy vemos, que están persiguiéndolos y queriendo exhibirse como los grandes juzgadores que no perdonan a ningún corrupto, han pasado años cajoneando, como se dice vulgarmente, las causas que les llegaban, siendo, si no cómplices, por lo menos encubridores, y encubridores agravados porque a ellos les correspondía juzgarlos y condenarlos. Entonces, el límite tiene que ser muy claro. A nadie debe aceptársele la corrupción por pequeña que sea. Y si roba pero hace, debe ser castigado en la proporción en que haya robado. Después nos alegremos de lo que hizo, pero no le consintamos que robe y que sea corrompido. Ahora bien, ante esa justicia que actúa cuando se fue el gobierno y perdió el poder, y que mientras tanto estuvo sujeta a una presión y cedió a ella en beneficio de esos corruptos, me pregunto además si los demás ciudadanos podemos sentirnos tranquilos de que ante ellos somos iguales ante la ley. Entonces, también son los jueces los que deben ser juzgados y evaluados a ver si durante estos 12 años, en donde tuvimos una verdadera pesadilla de la cual parecemos haber salido, fueron conscientes de que estaban siendo cómplices o encubridores de los corruptos. Yo creo que hoy el pueblo argentino, quiero ser optimista, está empezando a cambiar su actitud ante la corrupción. No cejemos en eso. No importa solo el daño material que nos causa, importa que un país corrupto es inviable. Luchemos contra la corrupción y usemos la opinión pública para presionar a los jueces y a quien haya que presionar para que los que tienen en sus manos la posibilidad de combatirla lo hagan con la mayor firmeza. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Estamos en el aire. Primer bloque Córdoba, segundo bloque Bicentenario. Prudencio, no podemos hablar de la Fundación de Córdoba si no explicas qué es la tucumanía. Vos has usado ese término en uno de tus libros. Sí, son neologismos que hemos inventado los historiadores, porque hoy tenemos que distinguir lo que es la provincia de Tucumán, su capital, San Miguel de Tucumán, de lo que era el antiguo Tucumán, que excedía con creces la actual provincia de ese nombre. Es decir, el Tucumán, que fue una gobernación creada por Felipe II en 1565, si la memoria no me juega una mala pasada, abarcaba todo lo que son las provincias del noroeste y Córdoba, es decir, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Córdoba. Podemos decir entonces que Córdoba es la última ciudad, la ciudad más al sur de la región del Tucumán. Es la ciudad más meridional del Tucumán y efectivamente. Segunda pregunta.
quiero que expliques a nuestra audiencia la idiosincrasia de la comitiva que venía con el fundador. Cabrera fue nombrado gobernador del Tucumán en 1571 por el virrey Toledo, y ahí empezó evidentemente a buscar gente que lo acompañara con la idea de fundar una ciudad. Él ya vino con la idea de fundar Córdoba, de fundar una ciudad acá. E incluso desobedeció a Toledo, que le dijo que fundara primero en el Valle de Salta, se vino derecho acá. Después, si quieres, hablamos y te explico cuál era la estrategia geopolítica de Cabrera. Creo que ya lo he dicho alguna vez, pero quizá vale la pena volver a contarlo. Y fue juntando gente a medida que fue entrando a la provincia del Tucumán. Primero en el Alto Perú, buscó a algunos, trajo a algunos desde allí, con los cuales había tenido ya vinculación. En Santiago del Estero se sumaron algunos, en Talavera del Esteco también, y llegó a Córdoba trayendo una comitiva de alrededor de 100 hombres, 100 o más españoles, dice, que vienen bajo el Real Estandarte, dice. ¿Qué características tenían estos hombres? Bueno, esa gente, cuyo mayor número era andaluces, pero había también de otros lugares de España, incluso algún francés y algún portugués. Esa gente tenía una característica: no se ha encontrado entre ellos, en una época en que las principales ciudades de Europa había un índice de analfabetismo muy alto, no se ha encontrado ninguno que no supiera cuanto menos estampar su firma. ¿A qué atribuís eso, Prudencio, vos? Y uno quiere pensar que Cabrera los eligió por eso. Porque ¿Cabrera era un hombre muy culto? Era un hombre culto, evidentemente, y además uno advierte por una serie de cosas que hizo y que dejó escritas que era un hombre que tenía no solo una gran cultura, sino una gran inteligencia, tenía una visión geopolítica muy amplia. Siguiente pregunta. Llegamos a Córdoba, desobedece, funda, ya vas a hablar de la desobediencia. Córdoba se funda en una ribera y luego se pasa a la otra y se le canjea a una tribu que estaba al borde del río, se le canjea las tierras, no se los corre, se hace un trato con ellos, cordial. ¿Fue así? ¿Por qué no explicás eso? Sí, de eso lo iba a explicar en la columna final, pero lo hago ahora. Después entonces no te quiero no te quiero perjudicar la columna. Lo explico entonces en la columna final. Bueno, entonces la siguiente pregunta, ya no estoy preparado, no te la puedo hacer. Vamos al corte. Siguiente pregunta. Es una broma. Siguiente pregunta entonces. Pasemos ya al la siguiente pregunta es, se fundó una ciudad, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre una ciudad y una aldea? ¿Por qué una ciudad es ciudad? Lo que pasa es que la palabra ciudad puede ser analizada desde distintos ángulos, puede ser analizada desde el punto de vista de la importancia de un poblado o desde el punto de vista jurídico, si tiene instituciones que la convierten en tal. En el siglo XVI el concepto de ciudad estaba más vinculado a esta segunda acepción. Hoy, por ejemplo, en Córdoba, para ser ciudad tiene que un poblado tener más de 10.000 habitantes y sancionarse una ley. O sea que están las dos cosas, el hecho numérico, la dimensión, y el hecho jurídico, que es la ley que la declara ciudad. Antes, el fundador tenía facultades de fundar una ciudad, que en el momento que lo fundó no había nada, era tierra baldía. Después empezaba a construir la ciudad. O sea que el hecho jurídico precedía al hecho real del poblamiento. Entonces, ciudad en el siglo XVI, sobre todo en la España y en la América Española del siglo XVI, significaba que alguien que tenía facultades concedidas por el rey para fundar una ciudad, la había fundado formalmente como tal, le había nombrado a las autoridades del cabildo, es decir, había creado el cabildo, que era el gobierno de la ciudad, le había dado límites, le había dado facultades y prerrogativas, le había dado un escudo de armas, etcétera, etcétera. Bueno, y un acta. Gracias a Dios, acá todo se ha hecho con actas. Así, efectivamente. Todo eso quedaba establecido en un acta que Córdoba tiene el privilegio, creo que es la única ciudad argentina que tiene su acta de fundación. Bueno, de esa época, ¿no? Tenemos que avanzar rápidamente. Vamos al Marqués. Te voy a preguntar el Marqués y los jesuitas. ¿Qué viene primero? Para que vean que no se ha preparado nada. No, cuando llegue el Marqués como gobernador ya los jesuitas habían sido expulsados. Bueno, entonces, hablemos de los jesuitas. Los jesuitas le dan una impronta a Córdoba, tanto que está en su bandera el sol jesuítico. ¿Por qué los jesuitas dan esa impronta y las otras congregaciones religiosas que vinieron antes, muy buenas todas, no tuvieron ese efecto? Bueno, por varias razones. Primero, que la Compañía de Jesús es una orden a donde los sacerdotes entran por lo general con estudios superiores, de manera de que es una orden de gente particularmente culta. También los dominicos.
que fundaron una universidad a fines del siglo XVII, ¿no? Hubo en Córdoba 2 universidades, la jesuita y la dominica, que duró muy poco. Pero los jesuitas tuvieron ese, y además, tanto dominicos como jesuitas tuvieron un privilegio del Papa y del Rey que les permitía en América Española, fundar estudios superiores en los lugares donde hubiera más de 200 leguas de distancia de otro. Entonces, los dos lo aplicaron, los dominicos en México, en Santo Domingo, los jesuitas acá, en lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, etcétera. Bien, vamos al Marqués entonces. Yo creo que el que urbanizó Córdoba o el que dio las directrices primeras fue el Marqués de Sobremonte. Háblame un poquitico del Marqués, que es tan denostado en las zonas más sureñas. Sí, pero háblame de lo que hizo en Córdoba, no del problema del virreinato. No, de la sombra sureña de Río Cuarto, es el fundador de la ciudad. No, de la estoy villa. hablando de Buenos Aires. Ah, bueno. En Sobremonte, no, bueno, encuentra ya una ciudad planificada. Cuando él llega, la ciudad tenía... Nos queda uno, así que terminamos con 200 y tantos años. Pero él le da un impulso extraordinario, un impulso que la lleva a un nivel que no había tenido antes. Organiza el empedrado de las calles, el alumbrado con faroles de cristal y cebo, los gremios de los artesanos, hace construir el primer sistema de aguas corrientes subterráneas que ha habido en la América Española, por lo menos en la América Española, creo que en todo el continente americano. Organiza a los pueblos de indios y les da sus propias autoridades. Organiza el sistema de fronteras, en fin, es extraordinaria la labor que hace. Sobremonte ha sido sin duda el mejor gobernador que ha tenido en Córdoba en toda su historia. ¿Quiere decir entonces que los cordobeses hemos tenido una actitud ingrata con el Marqués de Sobremonte? No, los cordobeses en absoluto. Una plaza que él construyó lleva su nombre, un departamento de la provincia lleva su nombre, un barrio de la capital lleva su nombre, le rendimos homenajes, había un monumento que lo han robado en el Paseo Sobremonte. Los que lo odian son los porteños, porque él persiguió el contrabando y eso hizo que lo odiaran y le inventaran esta calumnia de su cobardía cuando vino efectivamente huyendo, porque es lo que se había determinado en Monte Castro, que el virrey no podía caer en manos de los ingleses, que o lo mataban o lo obligaban a jurar fidelidad al rey inglés. Vino acá y en 18 días preparó un ejército de 1.300 hombres, a la cabeza del cual fue él a reconquistar Buenos Aires. En 18 días. En 18 días, una proeza. Prudencio, se nos acabó el tiempo, la mitad de las preguntas no te las puedo hacer. Bueno, pasamos al segundo bloque entonces, que tenemos que hablar ya del Bicentenario. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Segundo bloque, Prudencio. Primera pregunta. 6 de julio, Fundación de Córdoba, 9 de julio, Congreso de Tucumán. ¿Vos encuentras alguna relación entre estas dos fechas tan próximas? Históricamente es tu pregunta, supongo. Sí, señor. Bueno, hay una gran distancia, 1573 a 1816.
son 250 y tantos años, creo, si no me equivoco, 230 y tantos años. De todas maneras, si alguna vinculación se puede encontrar, es que yo creo que de los 4 diputados que Córdoba manda al Congreso de Tucumán, 3 de ellos descendían del fundador de la ciudad. O sea que esto no es un hecho casual. Todas las antiguas familias de Córdoba descienden de Cabrera y casi muchos de ellos, muchas veces. Pero no era tanto, quizás en 1816, y 3 de ellos, Miguel Calixto del Corro, Jerónimo Salguero de Cabrera y José Antonio Cabrera, descendían del fundador y algunos de ellos varias veces. De manera que eso quizás sea un punto. Además, ellos fueron defensores del sistema republicano, cuando se planteó el debate entre república o monarquía, ellos fueron los republicanos. Bueno, pero no te anticipes. Segunda pregunta. Ha habido un congreso anterior que es el de Arroyo de la China, ¿cierto? Córdoba participa, organizado por Artigas. Y Artigas no es invitado al Congreso de Tucumán. Córdoba, si no hubiese ido al Congreso de Tucumán, yo creo que hubiera fracasado el Congreso de Tucumán. Es una idea mía. De manera tal que adjudico al gobernador en ese momento, que era José Javier López, Díaz, le adjudico una importancia muy grande en haber tomado la decisión de que Córdoba, si bien tenía una gran simpatía por la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, fuese al Congreso de Tucumán. ¿Cómo ves vos este tema? Sí, incluso no fue solo la decisión de Díaz, que de hecho fue muy importante, sino que el Cabildo, las autoridades institucionalmente, Córdoba como institución decidió eso. No solo fue una orden del gobernador, o sea que todo Córdoba estuvo. Córdoba formaba parte de la Liga Federal, se puso bajo los auspicios del jefe de los orientales, el general Artigas, etcétera. Y es cierto, Artigas, va a decir la banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, decidieron no concurrir. Y Díaz mandó a José Antonio Cabrera, que después fue diputado ante el Congreso, a que los convenciera de que sí, que fueran. Entonces Artigas y los otros aceptaron mandar una comisión a Buenos Aires para entrar en negociaciones, porque ellos lo que no querían es que Buenos Aires manejara todo y terminara haciendo de nuevo otro atropello centralista. Cuando llegaron a Buenos Aires, en el lugar de aceptarlo y sentarse a conversar con ellos, los tomaron prisioneros y los metieron presos en un barco. ¿Quién era la autoridad de Buenos Aires? Álvarez Thomas, que lo había derrocado a Alvear como director supremo. Obviamente se rompieron todos los acuerdos y Córdoba, a pesar de eso, decidió mandar diputados al Congreso. Entonces, un homenaje a JJ Díaz. Otra pregunta, Prudencio. El Congreso era un Congreso con 2 objetivos: la independencia y la Constitución, ¿es correcto? Sí, por lo menos la organización del país. Y bien, llamémosle Constitución para que la gente entienda. La Constitución no se consiguió. Vos has explicado muchas veces que la gran dificultad fue ponerse de acuerdo entre el tema de monarquía constitucional y república. Yo creo sinceramente que el verdadero motivo era otro, y te lo pongo en la mesa para que lo comentes. Buenos Aires no quería la Constitución porque si se formaba la Constitución en serio, todas las provincias iban a tener la misma participación que después tuvieron en el 53. ¿No lo ves por ese lado? Y sí, siempre se opuso Buenos Aires a la Constitución. Se opuso con Rosas, que tuvo todo el poder y se decía federal durante 17 años. Cae Rosas y los enemigos de Rosas en Buenos Aires se oponen a la Constitución y Buenos Aires no participa en el 53 de la Convención de Santa Fe. Buenos Aires siempre se opuso a la Constitución, si la decidían las provincias en igualdad de condiciones, porque iba a ser una Constitución federal, porque su aduana no iba a ser de ella, iba a ser de la nación, como lo es hoy. Es decir, acá no era Moreno, otro Funes. Funes. No, los 3 de Buenos Aires, Rivadavia y Rosas, sino que eran las fuerzas vivas de Buenos Aires. Y sí, esa gente interpretaba los intereses de Buenos Aires, por eso eran apoyados. Ahora bien, lo que desencadenó prácticamente el agotamiento del Congreso y su traslado a Buenos Aires, y después las 2 constituciones centralistas, el reglamento del 17 y la constitución del 19, rechazada por las provincias, fue el debate sobre la capital. El debate sobre monarquía o república, sí, el representante de San Juan, Oro, Fray Justo Santa María de Oro,
dijo que él se retiraba si no se dirimía, no se postergaba el debate después de consultar a todas las provincias, porque los diputados quizás no llevaban mandato para ello. Pero lo que produjo la crisis del Congreso y su traslado a Buenos Aires fue el debate si la capital estaba en el Cusco o en Buenos Aires. Ah, se proponía el Cusco. Claro, los monárquicos que propiciaban la coronación de un descendiente de la Casa Real Incaica querían que estuviera en el Cusco. Bueno, ya que hablas de Fray Justo, ¿no te llama la atención la cantidad de religiosos que han participado en los actos fundacionales de la República Argentina? Sí, por supuesto que sí, porque la Iglesia Católica era un reducto del saber. Incluso en algunos aspectos tenían ciertos monopolios de la educación, no un monopolio impuesto por ley, sino porque ellos tenían, eran los principales educadores. ¿Y te gusta esa participación o te parece que no corresponde? La época sí. En ese momento me parece que sí, porque no se discutían tanto cuestiones de intereses grupales, sino cuestiones institucionales. Hoy creo que no es conveniente que la Iglesia, que los miembros de la Iglesia, los miembros sacerdotes, participen en política. De hecho, en general no se les permite. Bien, Fede me dice que nos queda un minuto. Última pregunta entonces. ¿Quién impulsó el Congreso de Tucumán? Yo no sé quién lo impulsó. El Congreso de Tucumán fue una de las cosas que, de los contenidos de aquel estatuto de 1815 que también las provincias habían rechazado porque era brutalmente centralista. Lo rechazaron salvo la convocatoria a un congreso. Y eso fue lo que hizo que el congreso en definitiva se realizara. Y los grandes impulsores de la declaración de la independencia fueron José de San Martín y Manuel Belgrano. Belgrano estaba en ese momento allí, no era todavía jefe del Ejército del Norte, mejor dicho, era todavía jefe del Ejército del Norte, era todavía jefe del Ejército del Norte, me parece, pero lo cierto es que estaba allí y él fue uno de los que impulsó, junto con San Martín, desde Cuyo, por cierto. Bien, se nos acabó el tiempo, Prudencio, espero que haya gustado esta brevísima conversación y lo único que me queda decirte es que en el Día de la Patria nos congratulemos los dos de tener esta estupenda república que nos acoge a todos los argentinos. Así es. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, voy a continuar la explicación de Prudencio de la semana pasada de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque es un tema que va a tener muchísimas implicancias. Pero yo no lo voy a hacer desde el punto de vista institucional, que ya lo ha hecho él muy bien, sino que lo voy a hacer desde una visión histórica y con la mentalidad de la teoría del comportamiento, ya no de las personas, sino de las instituciones. La historia de Grecia, porque Grecia es el primer país que actúa en Europa, la historia de Grecia comienza cuando florece la razón.
La razón es decir que el efecto obedece a una causa y no a un mito, es decir, a un invento. Pero además del florecimiento del pensamiento racional, en Grecia ocurrió otra cosa. Habían aldeas en todos los territorios que se convirtieron en urbes. ¿Cuál es la diferencia? La urbe es una aldea que incorpora ciertas instituciones, que son la muralla, el poder militar, el palacio, el poder político, el templo, el poder religioso, el granero entre el palacio y el templo, el poder administrativo. ¿De qué? Del acopio que se había hecho porque la agricultura genera excedentes. Ese acopio trae la administración y la administración trae la corrupción. Continuemos. Del mercado. ¿Qué es el mercado? El hábitat donde hacen las transacciones los burgueses. No los señores de la tierra, sino los burgueses. Y la otra institución es el ágora. ¿Qué es el ágora? No es la plaza, es lo que hacen los ciudadanos en la plaza, el intercambio libre de las ideas. Y es el primer antecedente del cuarto poder, la opinión pública, y del segundo poder, el Congreso. Estas urbes, en el desarrollo del tiempo, se convirtieron en ciudades-estados. ¿Cuál es la diferencia? La ciudad-estado es una urbe que decide ser autónoma y que decide ser autárquica, es decir, mandarse a sí mismo, gobernarse a sí mismo, y mantenerse a sí mismo. Y entonces se convierte en una ciudad-estado. Y estas ciudades-estados que existían en Grecia tienen un devenir que puede llegar a 4 situaciones diferentes. La primera es la antiliga. ¿Qué es la antiliga? Es un grupo de ciudades-estados que están en permanente competencia beligerante, compulsiva. La segunda es la liga, que es todo lo contrario, un grupo de ciudades-estados que consiguen ponerse de acuerdo en un sistema de convivencia y entonces la competencia es una competencia armónica y una competencia en libertad que genera un círculo virtuoso. Esa es la diferencia con la antiliga. La tercera posibilidad es el imperio. Una de estas ciudades-estado se erige en metrópoli y conquista las ciudades-estado aledañas y las hace vasallos. ¿Qué significa ser vasallos? Pagar impuestos. Y la cuarta alternativa es el Estado Nacional. El Estado Nacional es cuando una de las metrópolis consigue la adhesión del resto de un grupo de metrópolis aledañas y por conveniencia adhieren a este proyecto de la metrópolis, pero voluntariamente. Grecia fue primero antiliga, después fue liga, después fue imperio. Después viene Roma, el imperio por excelencia. Roma trae la idea de justicia y la idea de organización y conquista todo el mundo conocido. Olvidémonos de China y de India en este análisis. Pero Roma es tan grande el imperio que se tiene que dividir en dos y el imperio de Occidente decae cuando cumple su ciclo. Ustedes saben que todos los imperios terminan en decadencia, todos los imperios de la humanidad. ¿Por qué? Porque la antiliga no tiene mercado. La liga tiene un mercado en un escenario abierto. El imperio tiene mercado en un escenario cerrado por definición. ¿Recuerdan lo que hemos conversado muchas veces? Para ser más rico yo tengo que quitarle riqueza al otro, por eso invado. Esa riqueza del universo cerrado se va extinguiendo y entonces el universo cae en decadencia. Al caer en decadencia Roma, queda Bizancio 1000 años más, al caer en decadencia Roma, aparecen todas las ciudades-estado que van a dar origen después a los pequeños reinos y luego a los estados nacionales o a los imperios. Entre los imperios podemos mencionar el napoleónico,
después podemos mencionar el austrohúngaro, podemos mencionar el Imperio Otomano que entra en Europa cuando conquista Bizancio, podemos mencionar, qué sé yo, el Imperio Ruso, podemos mencionar el Imperio Soviético. Estos imperios tienen, el mercado trabaja en universos cerrados. En cambio, las ligas son las que generan el mayor desarrollo. Voy a dar 3 ejemplos de ligas. Holanda. Holanda no es un Estado nacional, es una liga con conformación de Estado nacional. Ni se llama Holanda, son los Países Bajos, que es la asociación de 4 o 5 estados. Uno es Holanda. El ejemplo máximo, clásico, Suiza. Suiza es la unión de cantones, estados, ciudades-estados, que tienen 3 etnias distintas, no etnias, sino razas diferentes. La alemana, la italiana y la francesa, 3 idiomas diferentes, o 4 si le agregamos el idioma romanche, y que se ha mantenido durante 1000 años como una liga, consiguiendo todos los progresos en el desarrollo que ustedes conocen. Y el tercero son los Estados Unidos de América. Ustedes me van a decir, los Estados Unidos es un Estado nacional, no una liga. Es una liga que tiene una constitución jurídica de Estado nacional, pero hay 5 regiones distintas y no hay metrópolis predominantes, por más que Nueva York, Chicago y Los Ángeles en población superen a todas las demás. Pero en cada una de las regiones hay 4 o 5 ciudades importantes, por ejemplo Boston, Filadelfia y Washington en la región noreste, etc. Bien, estados nacionales, voy a dar 2 ejemplos, Inglaterra, el Reino Unido y España. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? El Reino Unido y España son 2 imperios. No, señor, desde el punto de vista del comportamiento no son imperios, son estados colonialistas que tienen colonias, pero el imperio es el apropiamiento de los terrenos colindantes. Acá son colonias allende los mares. Inglaterra o Gran Bretaña y España tenían colonias que las trataban de distintas maneras, pero como Estado funcionaban como Estado nacional. Ahora, ¿el universo, el mercado era abierto o era cerrado? En España era cerrado, en Inglaterra era abierto. ¿Qué significa esto? Que España se gastó la plata de las colonias en financiar el europeo e Inglaterra en industrializarse y después venderle a las colonias el producto industrializado. Después vienen, se me acaba el tiempo, las superligas, que son las ligas no de las ciudades-estado, sino de las naciones, que es lo que ha ocurrido con la OTAN, con el Pacto de Varsovia y ahora con la Unión Europea, de la cual se acaba de ir Inglaterra o Gran Bretaña. Al irse Gran Bretaña genera un problema muy serio porque se queda sola y pierde lo que se llama la posibilidad de aprovechar la ventaja de la participación en cooperación. Pero además de eso, genera el problema que tiene la Unión Europea, que tiene un problema con el renacimiento del nacionalismo, un problema con el renacimiento del populismo, estoy hablando de Europa, fíjense lo que les digo, y un problema con la penetración cultural del islamismo. Inglaterra se retira, ese problema no se soluciona así, ese problema se soluciona quedándose en la Superliga. ¿Por qué? Porque conservando el individualismo de la descentralizado, pero teniendo la centralización ¿en qué? En la planificación estratégica, que es lo que le da la gran ventaja a la Superliga. Es palabra de honor. Con Eduardo hemos hablado sobre la Fundación de Córdoba, sobre otros temas vinculados a ella. Y yo he hablado varias veces también, creo que 2 o 3 veces, sobre este acto que nos dio vida como ciudad. De manera que no voy a volver a hablar de la Fundación de Córdoba, pero quiero hablar de algo vinculado con ella, porque la vez pasada tuve oportunidad en la casa de un amigo
de conocer a una persona que cuando se habló de la cercanía de esta efeméride, que los cordobeses celebramos desde siempre, dijo que, bueno, que él no la celebraba porque había habido un atropello a las comunidades aborígenes, a los pueblos originarios, y eso a él le parecía un acto que no merecía ser celebrado. Bueno, conversamos sobre este tema, yo le di mi opinión, le hice regalo de un libro mío que se llama El indigenismo en la Argentina, donde trato de demostrar que esa visión es equivocada, pero quiero además conversar un poco con ustedes sobre esto, porque es una actitud y una creencia que en alguna medida ha proliferado. Se la escucha, no digo a menudo, pero algunas veces. Lo primero que querría decir es que toda conquista hoy, a los ojos de un hombre que tiene una formación moral en el siglo XXI, está mal visto y es condenable. La conquista por las armas, la ocupación de un espacio que no le pertenece a un país es un acto indebido y es un acto que debe ser censurado y de hecho hoy lo es. Pero estamos hablando del siglo XVI, o fines del XV, comienzos del XVI, de manera de que si no nos situamos en la época y pretendemos hacer un juicio anacrónico con los valores del siglo XX, estamos cometiendo un error que un historiador no debe cometer nunca. Porque si bien hay cosas que son intrínsecamente malas, la esclavitud es mala, aunque la juzguemos en el siglo XII o en el siglo XXI, es deplorable, es realmente repudiable, no es lo mismo el cargo que le cabe a quien tuvo esclavos en el siglo XII que a quien lo tuviera hoy. De manera de que las pautas éticas que tuvieron nuestros antepasados deben tenerse presentes a la hora de pretender erigirnos en sus fiscales o en sus jueces. En el siglo XVI, en toda Europa era aceptada la ocupación y la invasión como acto genuino de soberanía sobre un territorio. Era aceptado por todos los países, por la Santa Sede, etc. Europa, de hecho, era un escenario de permanentes invasiones de unos a otros, guerras continuas y ocupación de territorios por parte de unos que eran sustituidos por otros, etc. De manera de que en ese momento ellos estaban convencidos de que tenían ese derecho. Con más razón si las tierras estaban ocupadas por pueblos que estaban en un estadio de desarrollo más atrasado. Entonces se venía también, a veces con la mejor intención, aunque hoy también sería inaceptable, de inculcarles los supuestos beneficios de la civilización o una religión o lo que fuere. No está bien hacerlo por la fuerza, como de hecho en algunos casos se hizo, pero es distinta la perspectiva de un hombre del siglo XVI que un hombre del siglo XXI, insisto. Ahora bien, hubo situaciones cruentas, guerras y enfrentamientos, y como en todo enfrentamiento hubo de ambos bandos hechos de una crueldad infinita y hubo hechos también de gran generosidad y nobleza. Pero los grandes enfrentamientos se dieron donde hubo grandes civilizaciones, es decir, en el México de los aztecas, en el Perú de los incas, bueno, en los mayas no, porque ya prácticamente estaban casi desaparecidos a la llegada del español. Acá era distinto, eran pueblos totalmente dispersos, con lenguas disímiles que no se entendían entre ellos, que vivían guerreando entre sí, los que vivían con alguna cercanía, y que estaban en un estado de desarrollo muy atrasado con respecto a los aztecas y a los incas y los mayas. Por otra parte, a su vez, había pueblos con distinto nivel de desarrollo. Había quienes habían superado la etapa de la recolección, es decir, el nómade que iba pidiendo, quitándole a la naturaleza lo que la naturaleza le daba, el cazador-recolector, matando los animales y recogiendo los frutos hasta que se agotaban y se iba a otro lado, y se habían convertido en sedentarios a través de la agricultura. Esos pueblos fueron mucho más amigables con el español. Cuando se llegó aquí, el español se encontró con algunos pueblos hostiles, algunos incluso hasta antropófagos como los lules, y otros que eran sedentarios, más desarrollados, incluso algunos fundían metales, con los cuales fue posible establecer una convivencia pacífica mucho más rápido, caso de los guaraníes, los huarpes o los comechingones aquí en Córdoba. Ahora bien, la actitud institucional de España fue permanentemente de proteger a los indios y respetarles sus derechos. Nos circunscribamos acá a la Argentina y en particular a Córdoba. Cuando el virrey Toledo nombra gobernador del Tucumán a Cabrera, le dice fundamentalmente que debe
respetar los derechos y a garantizarles su ejercicio de los terrenos, de las tierras que les pertenecieren sin hacerle ningún agravio. Eso se lo pone en el título. Y Cabrera, cuando llega al Valle de los Comechingones, al Valle de Quisquizacate, para fundar la ciudad el día anterior, el 5 de julio, dicta un auto donde anuncia que va a fundar una ciudad, porque todo lo dejaban escrito, y dice que la va a establecer al fuerte, donde está con 100 o más españoles, de la otra banda del río de donde va a fundar la ciudad, para que los indios de la comarca no sean vejados ni molestados, ni se quieran desparcir de ver gente española en sus tierras y mejor se los pueda convocar con la paz. Tenían todos los elementos para atacarlos y apropiarse por la fuerza. No estaba Amnesty Internacional esperando a ver cómo se comportaban. No, lo hizo por convicción y porque era el mandato que había recibido. A punto tal que dice después más adelante que esta tierra donde hoy está la ciudad de Córdoba pertenecía al pueblo de indios de Quisquizacate, pero esta parte no estaba ocupada ni con acequias, ni con sembradíos, ni nada. Pero para no quitarles esto, aunque no lo estuvieran ocupando, transan con ellos, acuerdan. Y después de muerto Cabrera, porque pocos meses después es ejecutado, su sucesor, o mejor dicho, el que tenía cargo de la ciudad, que era don Lorenzo Suárez Figueroa, hace un acuerdo con los indios del pueblo de Quisquizacate, a quienes entregan las tierras donde hoy está el centro de la ciudad, antes la ciudad propiamente dicha, y se les da en compensación en diciembre de 1574 unas tierras sobre lo que hoy sería la orilla del lago San Roque o el propio lecho del lago. Y trasladan incluso el nombre de su pueblo y ese pueblo pasa a llamarse Quisquizacate, como se llamaba el pueblo que ellos tenían en las cercanías de lo que hoy es la ciudad. Eso fue con Cabrera. Las primeras entradas, cuando viene Juan Núñez de Prado, lo primero que hace es establecer amistad con el gran cacique Calchaquí, de lo cual me he ocupado también en otra ocasión, que le cede tierras para que levante la ciudad de Barco, hoy Santiago del Estero, trasladada 3 veces. Cuando después viene Juan Pérez de Zurita, Calchaquí, que se había enojado porque Núñez de Prado es apresado por Aguirre y era su amigo y se enoja, se había vuelto belicoso, lo resiste. Hernán Mejía Mirabal lo derrota a su hermano Chumbicha, y lo toma prisionero. Y en el lugar de ejecutarlo, como era lo habitual, se lo lleva a Pérez de Zurita lo convoca a Calchaquí, le entrega a su hermano, lo recibe con honores de gobernante, y Calchaquí adquiere una amistad y una admiración que rayana realmente en una cosa increíble con respecto a Juan Pérez de Zurita. Acepta bautizarse y adopta el nombre de su padrino Juan. Pasa a ser Don Juan Calchaquí, con el tratamiento de don que Zurita ni los otros no tenían, porque era cacique y Carlos V había dispuesto que tuvieran los honores de los nobles, porque eran caciques. Por supuesto que después viene Castañeda, comete una torpeza con Calchaquí, Calchaquí se levanta de nuevo en armas y la torpeza de algunos individuos hizo que hubiera guerras terribles. Pero imputémosles a ellos, no fue la política de la corona española, y los hombres que gobernaron en su mayor parte fueron prudentes, respetaron a los indios, y cuando hubo guerras, lamentablemente hubo violencia, porque la guerra no es pacífica precisamente, y los hubo de los dos lados. Pero celebrar la fundación de Córdoba es celebrar también la conducta del hombre que la fundó, que fue particularmente respetuoso con quienes habitaban antes estas tierras, nuestros antepasados también. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Estamos en el aire, sí. Tenemos un minuto, sí. Así que una sola pregunta, que Prudencio no sabe lo que le voy a preguntar. ¿Vos sos argentino porque sos cordobés? ¿O sos cordobés porque Córdoba está dentro de la Argentina? Yo creo que el orden natural de las cosas es de lo particular a lo general. Es decir, yo nací en Córdoba, lo primero que conocí fue mi casa, mi familia, mi barrio, mi ciudad, y después conseguí tener la inteligencia suficiente para entender la abstracción de lo que es una provincia y lo que es una nación, porque es una abstracción, nunca la ves junta. Por eso yo creo que somos antes cordobeses que argentinos. Históricamente, porque Córdoba es anterior a la Argentina, afectivamente, porque primero que hicimos nuestra ciudad y después nuestro país por extensión, y políticamente también, porque yo creo en un sistema federal donde las partes son las protagonistas para conformar el todo. Y si las partes no están bien, el todo no está bien. ¿Quiere decir que los afectos van desde adentro hacia afuera? De lo particular a lo general. No puedo amar mi provincia si no amo mi ciudad. Entonces, no puedo amar mi barrio si no amo mi casa. No tendría que ser Dios, patria, hogar, mi mamá me va a retar, sino hogar, Dios, patria. Y cada uno podrá ponerlo en el orden que crea conveniente. Eso no soy yo quien lo decide. Bueno, por supuesto que es una pregunta para pensar, no es que yo piense así. Se nos acabó el tiempo, les pedimos disculpas, querríamos haber hablado el doble, no podemos porque nos falta capacidad de síntesis y entonces lo único que nos queda por decir, Prudencio, es que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Exacto. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.